Bueno, de nuevo estamos con ustedes. Tuvimos un apagón, un blackout, como dicen los americanos, pero afortunadamente ya estamos de nuevo con ustedes. Habíamos estado conversando cuando se nos fue la energía sobre el comportamiento de cuando una persona está siendo elegida porque le hice la pregunta adivina, que cuál fue el primer decreto que emitió Jesús después de su resurrección. Entonces, ¿qué sucede? Le explicaba, ya la persona estuvo en la carrera, llegó, fue elegido, el pueblo votó masivamente y ahora le toca ir al Senado, donde él deberá ser investido de toda autoridad. Mientras tanto, él es un candidato electo, o es un presidente electo, pero no ha recibido todavía la juramentación, ¿verdad? Jesús también hizo su trabajo, un trabajo, no estamos diciendo, no fue un trabajo político, pero sino un trabajo espiritual. Comenzó a trabajar y hacer, y todo el trabajo que estuvo realizando hasta llegar el momento de la culminación. ¿Cuál fue la culminación? Bueno, donde él fue crucificado. Ese es el trabajo, esa es la parte. Al ser crucificado directamente cumple con todos los requisitos que había sido hecho, según lo había hablado el profeta Isaías. El herido fue, molido por nuestras rebeliones, la paga de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos curados. Todo eso lo pasó y lo hizo Jesús, como entrando en lo que es el camino de la candidatura hacia llegar al triunfo. Pues ¿qué sucede? Llegó a la cruz, allí fue crucificado, luego sepultado, lo que indica pues que todavía ahí terminó su candidatura, terminó su trabajo, y ya ahora él va a ser juramentado. ¿Qué dice Jesús? Una vez que él resucitó, ¿qué fue lo que dijo? ¿Cuál fue la palabra que él pronunció luego en Mateo? Encontramos. ¿Qué dice él? Toda potestad me es dada. O sea, ¿qué quiere decir? Que ha sido juramentado ya. Amén, así es. Porque ¿cuándo fue que él dijo eso? Después de haber hecho la carrera, después de haber ganado. Ahora dice toda potestad, como pasa con el presidente electo. Mientras tanto, hasta que él no llega y él levanta su mano y jura hacer cumplir y hacer cumplir las leyes, una vez que él ha jurado, entonces ya está investido de toda potestad, y tú ves que él comienza a salir y toda su gente arrancan con él a donde, al palacio, se sienta allí en el palacio y comienza a dictar decretos. Bueno, el ministro de no sé qué cosa, el ministro de aquello, y él comienza a emitir cada decreto y todo el mundo está esperando los decretos. Pues Jesús de igual forma, cuando culminó su trabajo, dice que él, al ser juramentado, dice toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y su primer decreto fue, ¿a dónde fue? Vamos a encontrarlo para que ustedes vean. Su primer decreto, divina. Hoy tenemos un programa interactivo. ¿Cuál fue el primer decreto? Su primer decreto cuando el primer decreto que dio Jesús fue después que encontró a los discípulos, al encuentro de los discípulos, que le dice que estén aquí hasta que llegue el Espíritu Santo. Mateo, el primer decreto del Señor, Mateo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que estos son los reglamentos. Amén. Tú sabes que un decreto, como una ley tiene la ley y luego vienen los reglamentos a aplicar. Jesús da el decreto de ir por todo el mundo y entonces luego le dice, enseñándoles, ahí vienen los reglamentos, cómo van a actuar en ese aspecto. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos a todas las naciones, hasta ahí, ¿verdad? Entonces ahora bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El presidente, cuando da su decreto, tiene 4 años, y te dio el decreto donde te nombra ministro o embajador, y él estará contigo todo el tiempo mientras sea presidente. ¿O no es así? Sí, así es. Entonces Jesús está claro. Jesús dice, es aquí que yo estaré con ustedes
todos los días hasta el fin del mundo. Jesús es hasta el fin del mundo. Danilo Medina es hasta el 2016. Entonces todos sus ministros y todos sus colegas y todos sus colaboradores, de acuerdo al decreto que él emitió el 16 de agosto, estarán todos los días con él hasta el 16 de agosto. Nosotros no, nosotros hemos sido nombrados hasta el fin del mundo. Y por eso estamos aquí predicando la palabra de Dios, enseñándole que guarden todas estas cosas. Dime, Divina, ¿qué te parece esa explicación? Amén, ¿no? Está muy buena, y como escuchaba al inicio que llegaba, que las leyes están puestas por Dios desde el principio, porque ya tenía Dios todo, podríamos decir, todo ese engranaje. Él tenía ya su arquitectura, su pirámide, él la tenía formada. Y según el ejemplo de Dios, él tomó de ejemplo su misma arquitectura, su mismo patrón, para así ponerlo a nosotros, y así pusieron las leyes terrenales que se guíen según el patrón perfecto de Dios. Y él lo dice en su palabra, como decía nuestro pastor, que él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. O sea que nosotros tenemos un decreto firmado directamente por el mismo Jesús, donde ahí nosotros mantenemos todo el tiempo, siempre dice la Biblia, a menos que el justo no meta su mano a impiedad. O sea que nosotros nos mantendremos bajo el decreto, bajo la ordenanza, enseñando. Pero como es un decreto, todos los decretos deben ser cumplidos. ¿No es así? Si usted no cumple el decreto que dice el decreto que da el presidente, usted es pasible de ser sometido. ¿Por qué? Porque toda potestad tiene ese hombre, y él toda la autoridad para decretar, para hacer que se cumplan las leyes. De manera que, ya metiéndonos, adentrándonos eso, no sé por qué Dios ha querido hablar así en este día. Mira, todas las leyes que han sido, por ejemplo, las leyes vienen de Dios. El primero que hizo leyes fue el Señor allá en el desierto, cuando el pueblo salió. Hay las leyes. Si usted va al libro de Levítico, usted va a encontrar las leyes sanitarias, leyes sociales, leyes de todas las índoles. El Señor fue quien hizo las leyes para que el pueblo pudiera ser regido, porque la gente no puede andar, como decimos vulgarmente o en el argot popular, como chivo sin ley. Hay que someterse a las leyes, y por eso cuando el Señor dio el decreto, nosotros tenemos que ajustarnos a ese decreto y hacer el cumplimiento del mismo, porque fue firmado por el mismo Jesús. Por eso nosotros estamos frente a ustedes, por eso salimos por la calle, por eso el martes pasado nosotros salimos, nos levantamos temprano, fuimos a la iglesia, oramos de 8 a 9, y a las 9 de la mañana salimos por toda la área de San Luis, regando la palabra, llevándole un mensaje a la gente, porque estamos obligados a cumplir con el decreto que dio el Señor. Amén. Pero en la tarde salimos y nos fuimos a Jainamosa, en Vimosa, y allí comenzamos también a predicar, a peinar todas las áreas, llevando el mensaje, porque tenemos que cumplir el decreto del Señor de Mateo 28, 19 y 20. Somos gente que nos gusta cumplir con la ordenanza del Señor. De esa misma forma, los hombres humanos, las leyes humanas, deben de cumplirlas, porque dice la Biblia, oiga lo que dice el apóstol Pablo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste. A lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrá alabanza de ellos, porque es servidor de Dios para bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por eso, ¿entiende? Yo no sé, nos adentramos en este tema hoy sin saberlo. Por eso nos ponemos en la mano del Señor siempre para hacer las cosas. Fíjate que las autoridades
que hay, nos dice la Biblia, que han sido establecidas por Dios. Por eso decíamos allá en el Éxodo, cuando el Señor comenzó a darle la ley, la tabla de los mandamientos a Moisés allá en el Sinaí. Nosotros afortunadamente hemos tenido la oportunidad, por la benevolencia, por la misericordia de Dios, de estar en unas varias ocasiones allá mismo en el monte Sinaí. Hemos subido a la cima donde Moisés recibió la tabla de los 10 mandamientos allá en el monte Sinaí. De ahí se establecen las leyes, de ahí se tienen que cumplir. Entonces, si los hombres aquí someten porque es por parte de Dios, a las autoridades, y usted se somete a la autoridad, ¿cuánto mejor someterse a la voluntad de Dios? ¿Y qué es lo que dice el Señor? Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, que quiere decir una frescura, cuando usted llega a alcanzar verdaderamente el temor de Dios. Cuando busca, dice la Biblia, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Son leyes, son normas que hay que cumplir, pero nosotros estamos en el deber de ir por todo el mundo cumpliendo el decreto del Señor cuando dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y por eso en este día nosotros queremos compartir con ustedes la palabra. No sé si Divina tiene alguno más comentario. No, comentar sobre esto mismo, que es parte de lo que tenemos que hacer en el cuerpo. Claro. En nuestra pasada semana hablábamos sobre el alma. Correcto. Y explicábamos las funciones del alma, a dónde iba el alma y qué ocurriría, todo lo que sucedería con el alma. Claro. Pero en el cuerpo, esta es la parte principal que nosotros estamos puestos a hacer. Okay. Por Dios, físicamente, por eso los ángeles o las huestes espirituales no pueden aparecérsele a la persona, porque así mismo dice, cuando Jesús nos muestra la parábola de Lázaro y del hombre rico, y nos explica sobre cómo era que iba a ser, él le dice que había una gran división y que no podrían venir los muertos, porque realmente sería algo impresionante que una persona que ya nosotros conocemos se pare aquí en este lugar, como dice nuestro pastor, el primero que sale. Oh, pero claro, yo le digo a los hermanos, mira qué sucede. La Biblia dice, yo sé, por decir un nombre, mi papá murió hace unos 3 o 4 años, ¿verdad? Y yo fui a enterrarlo, yo sé dónde está y toda esa cosa. Ahora, cuando él llega allá arriba, por ejemplo, Daniela, le dicen que, mira, que él haga una conversación como la que pasó con Lázaro, que para que vaya y le diga a José, que tú sabes, que no venga aquí. Óyete, si viene sabiendo yo que está muerto, aunque sea mi papá, el primero en mandarse soy yo. Exactamente. Claro, entonces, la función de nosotros en este cuerpo, físicamente, es de predicar el evangelio. Amén, amén. Primero de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal y luego de salir por todo el mundo y predicar el evangelio. Es parte de lo que tenemos que hacer para que Dios se glorifique en nuestra vida, para honrar a Dios por medio de nosotros, de evangelizar la palabra de Dios. Claro, porque es un decreto, como volvemos otra vez al decreto. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo. Hicimos la descripción de lo que pasa con el presidente, en el último presidente, que es Danilo Medina, naturalmente después de haber sido electo, después de haber sido confirmado por la Junta Central Electoral de que fue el ganador, ahora se va directamente al Senado, que es lo que instruye, que es lo que ordena la ley, pasar al Senado, y allí en la Cámara conjunta, tanto en la Cámara de Diputados como la Cámara de los Senadores, en conjunto, en Asamblea General, pues allí le toman el juramento a ese nuevo presidente ya electo. Jesús fue electo en el cielo para traer aquí a esta tierra las buenas nuevas de salvación, y una vez que cumplió, que hizo todo el trabajo, una vez habiendo agotado todos los espacios y los tiempos, ahora cuando muere, es crucificado, resucita al tercer día como estaba establecido, pues entonces ahora él recibe de parte del Padre toda la potestad y es juramentado para tomarle el juramento a ti, a mí, a Divina, a Daniela,
para que nos integremos en el gabinete del trabajo de Él. ¿Y cuál es el gabinete del trabajo del Señor? Bueno, salir a buscar en busca de las almas, hacer lo mismo que hizo el Señor, sanar a los enfermos, libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos, levantar a los muertos. Usted sabe que todo eso nos corresponde a nosotros también. Y una vez que hemos sido elegidos y juramentados, el Señor nos ha juramentado a nosotros para que vayamos por todo el mundo, prediquemos el evangelio, levantemos muertos, sanemos enfermos, demos vista a los ciegos. ¿Por qué? Él dijo, mayores cosas que las que yo hago, ustedes también harán. De manera que nosotros somos colaboradores de Jesús. Él es nuestro jefe, Él es nuestro arquitecto, Él es nuestro ayudador, Él es quien nos instruye, Él es nuestro hermano mayor, y por eso nosotros salimos en busca de las almas, así como lo hizo el Señor. ¿Te parece? Amén. Así mismo, como dice nuestro pastor, por eso es nuestro interés de explicarle, y tenemos este tema el día de hoy. No sé si ya el pastor le había comunicado el tema de hoy. ¿Cuál es el tema de...? El cuerpo. Bueno, en realidad nos adentramos porque nosotros tuvimos 2 semanas. Hablamos primeramente de lo que es el espíritu. Luego hablamos del alma. Hicimos la reflexión la semana pasada de esta señora Karen allá en Alemania en el 2008, donde una junta de médicos estaban haciéndole una operación que no era tan significativa, donde era para corregirle una cardiopatía. Y esa mujer expiró en la sala de operación. Habían allí los monitores, como se usa ahora, con la finalidad de que esto pueda, como decíamos, que sucede que muchas veces, quizás el descuido o por la misma situación, pues hemos oído hablar de que personas que han estado siendo intervenidas quirúrgicamente, pues se le ha quedado una gasa, se le ha quedado una tijera, o ha pasado algo, y eso ha creado luego. Entonces, ahora se toma un monitor donde mientras inicia el proceso de la cirugía, están todos los médicos, y esa cámara conjuntamente está trabajando y está viendo todos los pasos que se dan, y puede captar y ver todas las situaciones y así evitar cualquier situación. Eso se toma con la finalidad también de llevarlo luego a la universidad y que los estudiantes puedan ver la práctica que se hicieron y cómo se hicieron, y les sirva de parte de estudio, de sus estudios. Pues esa cámara captó en un momento dado cuando la mujer que estaba en la sala en la sala de operación expiró, o sea, murió, y su alma subió y la cámara pudo captarla. Y luego se dice algo insólito: por primera vez se puede fotografiar el alma de un ser humano. ¿Qué queríamos nosotros decir con esto? ¿Qué queremos decir? Bueno, que el alma no muere. Por eso que Salomón dice, del polvo saliste y el polvo vuelve a Dios, volverá. Pero el espíritu, que es el soplo de vida que Dios puso en las narices, cuando aquel muñeco que él había hecho allá en el huerto era un ser inanimado, entonces dice la Biblia que el Señor vino, sopló aliento de vida y pasó a ser un ser viviente. De manera que eso que Dios puso debe devolver a Dios. ¿Pero de qué forma debe devolver? Bueno, tal como Dios lo hizo. Y Dios lo hizo al principio bueno. Por eso era que el hombre, como decíamos la semana pasada, en el Edén Dios hablaba con él hasta el momento que se halló en el pecado. Una vez que se halló pecado, hubo una separación inmediatamente, porque la luz y la tiniebla no tienen comunión, como tampoco el aceite y el agua. No hay comunión. Si ahora mismo nosotros apagamos en este estudio todas las luces, viene la oscuridad. Si la prendemos, se va a la oscuridad, porque no hay comunión. De manera tal que tan pronto como el hombre muere, tiene que volver a Dios. Pero yo he hecho el ejercicio, por ejemplo, si yo te presto, le presto una camisa blanca a Daniela, como un préstamo, ¿qué es lo que tiene que hacer ella? Devolvérmela. Pero ¿cómo me la debe devolver? En la misma forma que yo se la di. Si me la da con lamparones y todo sucio y el cuello y toda esa cosa, yo hasta le digo, no, quédate con ella, o bótala, o algo, porque imagínate. Entonces, de igual forma, Dios nos hizo el préstamo cuando sopló aliento de vida en nuestras narices, y cuando nos sopló, nos dio el préstamo, que es lo que yo le llamo el préstamo, nos lo dio bien. Estaba bonito, estaba lindo, estaba nítido,
El hombre hablaba con Dios, se comunicaba con Dios, Dios bajaba al huerto, conversaban. Inmediatamente que el hombre le ensució, pues Dios se echó a un lado. Ahora, en ese mismo instante, porque el hombre en su estado natural, amigos televidentes y amigos de las redes, en ese estado natural, el hombre le es imposible alcanzar a Dios. Dios tuvo que en el mismo Génesis 3:15 prometer un Salvador. Ahora bien, si yo le doy la camisa a Daniela y ella, yo le digo que me la entregue, tiene que entregarme la limpia, pero Daniela no tiene jabón, no tiene fa, no tiene lavadora, no tiene plancha, no tiene nada. Bueno, sería injusto de mi parte que yo le diga que me la entregue porque ella no tiene los medios. Entonces Dios, sabiendo que el hombre no tenía los medios, ¿qué hizo? Proveyó a Jesús. Entonces ahora tú no tienes la excusa, porque ahora Jesús dice, yo soy el agua de vida eterna. El Señor vino para limpiarnos. Su sangre nos limpia de todo pecado. Entonces, de modo que ya ahora, ya tú no puedes decir, no, que yo no tengo cómo devolverte la camisa limpia, porque yo no te, no, ahora tú tienes a Jesús, te lava, te limpia, te purifica, te santifica, te llena del poder de su Santo Espíritu, de manera que entonces tú puedes, eso que se había ensuciado, ahora entregarlo limpio, porque a través de Jesús tú has podido limpiar esa, vamos a decir, la camisa que yo te di, tú me la entregas ahora tanto. Por eso que la Biblia dice que del polvo saliste y al polvo volverá, pero el Espíritu vuelve a Dios. ¿Va a venir de qué forma? Si tú aceptas al Señor. Por eso decíamos que el que nace una vez, muere dos veces, y el que nace dos veces, muere una vez. ¿Cómo tú entiendes eso, Daniela? El que nace una vez, muere dos veces, y el que nace dos veces, muere una sola vez. Muy sencillo. Nosotros, el Señor le dijo a Nicodemo, Nicodemo fue de noche, un gran maestro, un rabino, que todos los amigos conocen, y le dijo, Señor, maestro, sabemos que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Jesús le dijo, de cierto digo, tendrás que renacer. Y Nicodemo, que era un judío, yo me imagino los judíos de quizás de 6 pies y medio o algo así, y cuando se ponen esos sombreros, yo no sé si tú lo has visto en Google, esos sombreros yo lo he visto personalmente en los Estados Unidos, en el Bronx, en Brooklyn. Ellos andan para allá con unos sombreros altos, negros, y tienen se ponen todo un traje negro y unos flecos que son la filatería, que se llama, o algo así. Y Nicodemo, yo me imagino a Nicodemo en esas condiciones, y Jesús decirle que tiene que nacer de nuevo. Nicodemo dice, pero ¿cómo puede un hombre ya siendo viejo volver a nacer de nuevo? Y Jesús le dice, no te maravilles de que te digo, es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? El viento sopla, viene, más siempre tú no sabes ni a dónde va, ni a dónde viene. Así es el que es nacido del agua y del Espíritu. De manera que entonces, para tú venir, Nicodemo tenía que nacer de nuevo. Nicodemo entendía, ¿y cómo puedo yo volver al vientre de mi madre? Entonces por eso que el Señor le dice, lo que he nacido de la carne, carne es, y lo que he nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces cuando tú naces de la carne, Daniela, tú nada más tienes un solo nacimiento. Ahora cuando tú naces del Espíritu, tienes dos nacimientos, tienes el de la carne, el de tu padre y el del Espíritu. Ahora, si tú nada más tienes uno, entonces tú vas a morir dos veces. Pero si tú tienes dos nacimientos, porque es necesario nacer de nuevo. La Biblia que dice que es necesario nacer de nuevo, amigos televidentes, amigos de las redes, es necesario nacer de nuevo. Si usted tiene un solo nacimiento, usted va a morir dos veces. Pero si tiene dos nacimientos, que es el nacimiento natural y el nacimiento del Espíritu, entonces usted solamente va a morir una vez. ¿Cuál? La del polvo saliste y al polvo volverá. Y el Espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Yo creo que no más claro de ahí, como decimos nosotros, no canta un gallo. No, y así mismo el pastor, como usted explicaba, el nuevo nacimiento, y le hacía el ejemplo de la camisa que se le entregó. Usted presta una camisa, así somos nosotros. Claro. Nosotros somos una utilidad, algo que sirve como una vasija, que se utiliza. Y esa vasija tiene una utilidad, sea buena o mala. Y eso, para eso no creó Dios. Dios no creó con el propósito de adorarle. Amén. Ahora tenemos el libre albedrío. Eso se ocasionó, como le hablaba el pastor, en el Edén, con Adán y Eva, luego que se cometió la primera desobediencia. Entonces, luego del arrepentimiento, nosotros estamos entregando
nuestra vasija a un nuevo dueño. Claro. Esa camisa que Dios presta, nos han regalado a un nuevo dueño, ahora está en nosotros. ¿Qué utilidad le vamos a dar a esa camisa? Esa camisa es nuestro cuerpo. ¿Qué vamos a hacer con nuestro cuerpo, con este físico? Porque conocemos también que los espíritus malignos, que son guiados por Satanás, tampoco tienen cuerpo. No son espíritus, claro. Son solamente espíritus. Lo único que tenemos es el privilegio, que somos cuerpo, espíritu y alma, cuerpo y espíritu, somos nosotros los seres humanos. Entonces a nosotros se nos ha dado ese privilegio, pero tenemos que saber qué vamos a hacer con este cuerpo. No es que este cuerpo es mío, que Dios me dio. Claro. No, tenemos el compromiso de qué vamos a hacer con este cuerpo. Y según a la medida que de los hechos, las obras que vayamos haciendo, entonces vamos a dar un testimonio a Dios, le vamos a leer, como hacen en los diputados, como hacen los senadores, vamos a dar un rendimiento de cuentas sobre qué hicimos en esta tierra con nuestro cuerpo. Claro, como dice la Biblia divina, que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Lo que nosotros hayamos hecho, sea bueno o sea malo, hay que dar cuenta a Dios cuando llegue ese día. De manera que yo entiendo, no sé si tenemos, mira a ver, si tenemos algunos amigos que estén con nosotros en las redes, que en este día hayan podido contactarnos, los amigos pueden llamarnos, estamos ya en la parte final del programa de hoy, le invitamos a estar con nosotros nuevamente. Queremos recordarles que tenemos nuestra gran peregrinación Israel 2013, vamos a salir el día 7 del mes de noviembre, prácticamente ya está aquí. Y los que quieran participar con nosotros nos pueden enviar su comunicación a través de nuestro correo electrónico José _ o sea, rayita abajo, adames@hotmail.com. Pueden llamarnos, pueden pedir información y ahí le enviaremos todas las informaciones acerca de nuestra gran peregrinación Israel 2013. Saldremos el día 7 vía París, de ahí volaremos directamente a Tel Aviv, al aeropuerto de Ben Gurión, y de ahí nos iremos a la parte norte directamente, que es alrededor de Galilea, para viajar directamente hacia Jordania, donde vamos a estar allí haciendo los pasos de Moisés. Vamos a ver el lugar donde Eliseo sanó las aguas, vamos a ir a Petra, una de las maravillas del mundo, y luego de ahí iremos a Amán, la capital de Jordania, y subiremos al monte Nebo, donde se entiende según la palabra de Dios que allí murió Moisés. De ahí vamos a ver a la tierra prometida, Canaán, que fue como la vio Moisés en aquel día. Si el día está claro, no hay mucha nube, pues vamos a ver a Canaán tal como la vio Moisés desde el mismo lugar donde Dios le mostró a Moisés. Bajaremos a Tel Aviv y de ahí entonces saltaremos directamente a Jope para ir a donde Jonás se embarcó para ir a Nínive, y allí vamos a ver en la parte de Cesarea Marítima la gran construcción que hizo Herodes, un acueducto aéreo, y vamos a ver grandes construcciones de la época de el rey Herodes. También vamos a ver el palacio de Pilato, y luego seguiremos toda la costa así directamente hasta llegar al monte Carmelo, donde Elías desafió a los 400 profetas de Baal. Subiremos allí, vamos a ver el valle de Megiddo, vamos a ver el Armagedón, esa esplanada que está ahí directamente para esa gran batalla del bien y el mal al final de los tiempos. Y luego seguiremos hacia Nazaret para ir al lugar donde nació Jesús. Vamos a ir a Belén y así sucesivamente. De manera que anímese para que se vaya con nosotros a esta gran peregrinación Israel 2013. Amén. Antes de terminar, pastor, para ya cerrar nuestro tema del cuerpo. Nosotros conocemos la utilidad de nuestro cuerpo, ya hemos explicado cómo inicia y este cuerpo hacia dónde va, pero el compromiso que tenemos en el cuerpo. Correcto. Ahora, en Mateo tenemos la explicación que nos da Jesús, que dice, una casa estaba limpia. Claro. Y su dueño la tenía limpia y ordenada. Pero si se va de la casa, luego vienen otros espíritus mayores. Claro. 7 espíritus mayores. 7 espíritus mayores quienes vienen a la casa y encontrándola limpia, bueno, ya usted sabe
sentido, personas que, vamos a suponer, usted está en una fiesta y lo invitaron a un club. Y ese club usted lo preparó para una boda, claro, para un cumpleaños, y usted lo tiene